Bienvenido a Mate Aprendo. El día de hoy vamos a aprender sobre el triángulo rectángulo y cómo resolver los problemas que estén inmersos dentro de él, ¿sí? Pero antes de empezar a resolverlos, debemos entender los elementos que este triángulo rectángulo tiene. Como podemos observar, tenemos los vértices, vértice C, vértice A, vértice B. Los vértices por lo general siempre van a ser escritos con letras mayúsculas, ¿sí? Los lados de este triángulo, ¿sí? Va a ser del vértice C en este caso. Si yo apunto con mi lápiz, la punta de mi lápiz va a darme el lado C minúscula, ¿sí? Lo mismo con el vértice A. Vértice A, pues me va a dar el lado A minúscula, y del B lo propio, ¿sí? La punta de mi lápiz me dará el lado B minúscula, ¿ok? Por lo pronto simplemente estamos denotando que tiene vértices, 3 vértices y 3 lados, ¿sí? Algo muy importante que debemos saber y reconocer es que el triángulo rectángulo se lo llama así porque tiene uno de sus ángulos igual a 90 grados. Cuando ustedes vean dentro de un triángulo y uno de sus vértices tenga este cuadradito pequeño, quiere decir que este vértice tiene 90 grados. A diferencia de los otros dos ángulos, ¿sí? Que pueden llegar a tomar diferente valor dependiendo al tamaño que tengan cada uno de sus lados. Va a variar el ángulo de cada uno de ellos, ¿sí? Pero siempre estos ángulos van a ser agudos, menores a 90 grados. Bien, lo principal de este triángulo rectángulo y lo que debemos conocer sobre él es que existen catetos y una hipotenusa. ¿Cuáles son los catetos? ¿Cuáles son la hipotenusa? Primeramente debemos identificar nuestro ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí. Agarro mi lápiz, pongo la base. Donde apunta la punta de mi lápiz va a ser hipotenusa, ¿sí? Entonces este lado del triángulo va a ser mi hipotenusa, ¿ok? Del ángulo de 90 grados al frente, ¿sí? Va a ser mi hipotenusa. Muy bien. Los otros dos lados van a ser los catetos. Cateto. Y este también va a ser cateto. ¿Ok? Entonces, una vez identificado mi hipotenusa, los otros dos lados ya son los catetos. ¿Ok? Dentro de la resolución de triángulos rectángulos entra lo que son las funciones trigonométricas, ¿sí? Las cuales son seno, coseno y tangente, ¿sí? Y cada uno de ellos va a tener una relación con los catetos y con la hipotenusa. Muy bien, una vez conocidos los elementos que tiene este triángulo rectángulo, las dos formas de poderlas resolver son las siguientes. Para poder encontrar cada uno de sus lados, se utiliza el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, una de las formas con la cual vamos a poder encontrar los lados de este triángulo va a ser aplicando el teorema de Pitágoras, donde me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Podríamos especificar que sería el cateto A y el cateto B, ¿sí? Ahí podemos representar que estamos hablando de estos dos catetos, ¿sí? Muy bien. Algo que también se utiliza para poder encontrar los ángulos que no conocemos de este triángulo son las funciones trigonométricas, que estas pueden ser seno, coseno y tangente, ¿sí? Por ejemplo, del ángulo alfa, si yo quiero saber el seno
de alfa, debo conocer la siguiente relación. Seno del ángulo alfa. Yo agarro mi lapicito, pongo la base y donde apunte la punta de mi lápiz, este va a ser el cateto opuesto y por ende el otro será el cateto adyacente. Cateto opuesto donde apunta la punta de mi lápiz y el que está al lado del ángulo, el cateto adyacente. ¿Por qué esa variación o por qué esa representación? Porque la función seno trabaja de esa manera. Recuerden que ambos son catetos, pero dentro de las funciones necesitamos determinar cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, para el seno de alfa, en específico para este ángulo, agarro yo mi lápiz, donde apunta la punta de mi lápiz será el cateto opuesto y el que está al lado del ángulo será el cateto adyacente. Entonces, seno de alfa es igual al cateto opuesto, en este caso el cateto A, sobre la hipotenusa. Entonces la función seno me dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Este es el cateto opuesto. Muy bien, cateto opuesto sobre la hipotenusa. La función coseno de alfa de este mismo ángulo se la realiza con la siguiente relación. Recuerden que ya habíamos determinado que el cateto opuesto es A. Por lo tanto, mi cateto adyacente será el que está al lado del ángulo, el cateto B. Entonces, coseno, la relación es cateto adyacente, o sea, el cateto B en este caso, que sería el adyacente, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Por lo tanto, la función tangente de este mismo ángulo será, ya conocemos cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí? Por lo tanto, la función tangente de este ángulo nos dice que es el cateto opuesto, en este caso el cateto A, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Y esa sería la relación. Para cada uno de los ángulos, el cateto opuesto va a variar. ¿Sí? Para el ángulo B, si yo pongo la base de mi lápiz y apunto la punta de mi lápiz, para este ángulo beta, el cateto opuesto va a ser este cateto B. Y el cateto adyacente será el cateto A. Por lo tanto, la relación de las funciones va a ser diferente. Para el ángulo B, el cateto opuesto es el cateto B. Pero para el ángulo alfa, el cateto opuesto es el cateto A. ¿Sí? Entonces siempre van a determinarlo de una forma sencilla, poniendo la base de su lápiz y donde apunte la punta es el cateto opuesto de ese ángulo. ¿Sí? Lo mismo con alfa, donde de la punta es el cateto opuesto. Y el que está a su lado es el cateto adyacente. Lo mismo aquí. El que está a su lado es el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces estos serían los elementos del triángulo. La forma en que podemos encontrar los lados que no conocemos con el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas con las cuales vamos a encontrar los valores de los ángulos que no conocemos. Nos vemos en la próxima clase para resolver ejercicios sobre triángulos rectángulos.